Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 27 de julio. A menos de un mes, parece mentira, acabamos de terminar el Mundial y estamos ya a menos de un mes de que empiece la primera división, que empiece la competición de fútbol en nuestro país, y tenemos caso Vinicius en el Real Madrid. El conjunto blanco está a punto de cerrar la incorporación de Diomandé, por la que pagaría el Leipzig una cantidad cercana a los 100 millones de euros, lo que sería el quinto fichaje del Real Madrid esta temporada, tras los de Bernardo Silva, Konaté, Dumfries y Cucurella, y a la espera de la posible llegada de un mediocentro, donde veremos si se activa o no la opción Rodri, que por cierto estaba en Madrid para solventar esa pequeña cirugía que tenía en la espalda y para solucionar esos problemas y para estar al 100% en el inicio de la próxima temporada. Como digo, con lo que no hay novedades es con la renovación de Vinicius. De hecho, el brasileño ya ha entrado en su último año de contrato con el Real Madrid, termina en junio de 2027 y si no renueva podría negociar su futuro con total libertad en tan solo 5 meses. El 1 de enero podría negociar ya con cualquier equipo su futuro como jugador de fútbol. Después de un año o más, incluso de un año de conversaciones entre el jugador y el Real Madrid, el acuerdo no llega, el problema sigue encima de la mesa. Es cierto que Vinicius pide una cantidad económica a la que parece que en principio el Real Madrid no está dispuesto a llegar. Se habla de unos 30 millones de euros lo que cobra Kylian Mbappé y de momento no hay acuerdo entre Real Madrid y Vinicius, como digo, en el último año de contrato del brasileño. Curiosamente, tanto el agente o la agencia de representación de Diomandé es la misma que la de Vinicius, y es cuando se está hablando de la llegada de uno y de la posible salida de otro. Casualidades que hay en la vida. A todo esto, el Real Madrid mañana juega el segundo amistoso de entrenamientos contra el Leganés. Jugó hace unos días contra el Alcorcón, antes de irse a Austria, donde el sábado jugará partido amistoso contra la Fiorentina. Será en Viena. En cuanto al Barça, ya están en Inglaterra para seguir con la segunda parte de la pretemporada, todavía sin los internacionales del Mundial, y donde tiene previsto medirse al Birmingham el viernes por la tarde. Fermín ha entrenado por primera vez con el resto de compañeros y se espera que para el miércoles, precisamente uno de los mundialistas, Rafinha, se pueda incorporar con el resto de compañeros. Y en el panorama internacional, curiosidades que nos ha dejado el día, Vincic, el árbitro de la final entre España y Argentina, ha anunciado que se retira. Yo creo que lo quiere dejar en todo lo alto, después de haber dirigido una final del Mundial. Creo que no hay nada por encima de eso. Ya sabéis las críticas que recibió, además fundamentalmente de los aficionados argentinos, pero Vincic se retira nada más dirigir el Mundial. Y además el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha publicado una carta donde expresa su agradecimiento a la FIFA por haber organizado uno de los eventos más espectaculares del mundo, es decir, se da las gracias a sí mismo por haber organizado uno de los eventos más importantes del mundo, que además el fútbol y el mundial deben ser para generar alegría y unión, y que lamenta profundamente la actitud de todos aquellos que, consumidos por el odio y la crítica, se perdieron todo lo bueno. También hubo dardo, como no podía ser, a los medios de comunicación, con los que no ha tenido buena relación desde hace mucho tiempo, y donde ya en una rueda de prensa estando en Estados Unidos nos preguntaba que por qué éramos tan malos. En fin, igual habría que preguntarle a Gianni Infantino el por qué tomó la decisión de retirar una cartulina amarilla a un jugador de Estados Unidos cuando se perdía la siguiente eliminatoria, simplemente porque el presidente del país, Donald Trump, le dijo que había que quitarles amarilla. Igual se tenía que hacer ese tipo de preguntas. Y por cierto, muy relacionado con esto, al hilo de todo esto, todo el tema de las redes sociales, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la ayuda del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, ha hecho un estudio del discurso de odio que se ha registrado en redes sociales durante la Copa de
del mundo de fútbol, desde el día que comenzó, el día 11 hasta el día 21, es decir, 2 días después de la maravillosa y fantástica celebración de la selección española en Cibeles, de la que todavía nos seguimos acordando. Un estudio que refleja durante este tiempo que se registraron más de 50.000 comentarios con discursos de odio, discriminación y racismo, de los cuales la gran mayoría estaban relacionados con esta cita mundialista. Y uno de los principales objetivos de todo ese odio, yo ya no sé si me sorprende o no me sorprende, pero que uno lea que Lamine Yamal fue uno de los más odiados, de los más perseguidos, no sé si me sorprende, insisto, pero da miedo. Así que en un instante vamos a abordar toda esta situación, porque nos está acompañando aquí en los estudios centrales de la cadena SER en Madrid la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Said. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Yago. ¿Qué tal? A mí este tipo de cosas me dejan un poco frío, ¿eh? Bueno, claro, es que lo decías, ¿no? Es que da miedo, es que tenemos que ser muy conscientes de que lo que pasa en redes sociales no se queda solamente en las redes sociales, tiene su traslación también a las calles. Ya ha hecho un año de lo que pasó en Torre Pacheco, también hemos visto lo que pasó en Belfast, en Irlanda, y por eso tenemos que ser, bueno, pues por supuesto esto ya no va de no ser racistas, sino que hay que ser manifiestamente antirracistas, y en un altavoz que tiene tan potente el fútbol, que tiene tan potente un evento como un mundial, bueno, pues nos anticipamos, sabíamos que esto podía pasar, encargamos un informe específico al Overaxe, a ese observatorio que mencionabas contra el racismo y la xenofobia, y efectivamente hay un incremento muy importante, más del 50% de esos 55.000 mensajes monitorizados que iban directamente y que tenían el objetivo y que querían deshumanizar, con mensajes que incluso algunos hablaban de violencia explícita, y muchos de ellos, efectivamente, más del 65% dirigidos al norte de África y con ese objetivo de Lamine Yamal, ¿no? Entre otros. Sí. Nos van a acompañar en esta charla Antón Meana. Hola, Meana, ¿qué tal? Buenas noches. Presente, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Marcos López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Aritz Gabilondo. Hola, Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Isa Pacheco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Iago? Buenas noches. ¿Qué podemos ampliar de este informe? Pues que a la margen de las alegrías que nos ha traído este Mundial, pues también esta Copa del Mundo nos tiene que hacer reflexionar, y mucho, porque, según como comentabais, un informe elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, y al que el larguero ha tenido acceso en el periodo comprendido entre el 11 de junio, fecha del inicio del Mundial, y el 21 de julio, 2 días después de que España se proclamara campeona del mundo, en nuestro país se han detectado 54.771 contenidos relacionados con discursos de odio y narrativas discriminatorias en redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. De esos más de 54.000 mensajes de odio, el 52% estuvo vinculado al ámbito del deporte, principalmente a esta Copa del Mundo. Analizando dicho informe, salta a la vista que de todas las selecciones que participaron en el Mundial, los grupos que más mensajes de odio e insultos recibieron fueron las personas procedentes del norte de África, un 66%, y de esos la mayoría se vinculó a la selección de Marruecos. Que deje de jugar el moro basura o vuelve al estercolero del que ha salido son solo 2 de los miles de comentarios que se podían leer en redes. La selección española tampoco se libra, como comentabais. Lamine Yamal, nacido en España pero de padre marroquí, también ha sido objeto de numerosos comentarios de carácter racista. Se observa también mucho emoticón en los mensajes, principalmente el del mono, y son datos, Yago, muy preocupantes y que reflejan que sigue habiendo un problema muy grande con los mensajes de odio y racismo en las redes de nuestro país. Ministra, ¿son las redes sociales un reflejo de nuestra sociedad? Bueno, lo que puedo decirte es que las redes sociales han venido para quedarse, y lo importante, y yo quiero destacar lo positivo, yo creo que siempre es importante lanzar un mensaje de optimismo. Quiero compartir contigo el compromiso que tienen las redes sociales. A raíz de lo que pasó el verano pasado, convocamos un grupo de trabajo que ha permanecido estable con las 5 principales redes sociales, y sobre todo vemos que esto ya está teniendo resultados. Por ejemplo, en la retirada. Se ha mejorado la retirada de los mensajes, porque ya no solamente es el que haya un mensaje, sino el tiempo que permanece. Tú sabes que eso es muy fácil que se hacen virales, y al final eso es un daño que no deja de producirse. Por eso es importante que ha mejorado más de un 60% la retirada, y eso es fruto de ese compromiso con las redes sociales. Tenemos un grupo de trabajo estable y, bueno, siendo muy conscientes de que efectivamente lo que pasa en redes sociales a veces no solo se queda en redes sociales, ¿no? La vida es vida física, pero efectivamente, bueno, vivimos también
mucha vida virtual y por eso hay que ser extremadamente responsables y por eso, como representantes públicos o políticos, llámalo como quieras, es fundamental que seamos absolutamente responsables. Y en este Mundial hemos tenido la ocasión de escuchar algunas declaraciones, pues poco afortunadas cuando menos, de algunas personas que tienen foco y que evidentemente pues compran ese marco, ¿no? Porque hemos visto que muchos de los mensajes cuestionaban el origen de los jugadores, ¿no? Y me estoy refiriendo concretamente, quiero ser muy clara, a ese, pues declaraciones inaceptables de Mariano Rajoy, ¿no? Que quería dar mensajes positivos de la selección francesa, pero él dijo que no jugaba ningún francés, obviando totalmente, pues la diversidad y la pluralidad de nuestras sociedades. En 2024 firmaron ese acuerdo de colaboración con la Liga en el que se iban de alguna forma a perseguir todo este tipo de mensajes, de acosos, de mensajes fundamentalmente de odio, que además, por si alguien no lo sabe y lo está escuchando en casa, pueden ser perseguidos por la ley y deben ser perseguidos. Efectivamente, están tipificados. Ahí hablamos de el Ministerio de Interior, tiene efectivamente ese grupo de delitos, hablamos de delitos. Lo que hace el Ministerio es monitorizar los discursos de odio, indudablemente apelar, porque tenemos esa fuerza de ser, exigir a las plataformas que den un paso, que haga esa retirada. Indudablemente las plataformas también tienen su propia normativa a la hora de saber que sí y que no, pero yo creo que esto es una labor que nos interpela al conjunto de la sociedad porque, insisto, esto no cae en saco roto. Y yo pongo un ejemplo siempre que es como bastante elemental, ¿no? Tú puedes ir a cortarte el pelo, ¿no? Y no te gusta lo que ha hecho el peluquero y, pues le puedes decir, oye, pues no me gusta, no voy a volver a esta peluquería, pero jamás puedes cuestionar el trabajo de un profesional recurriendo al insulto y al insulto racista y deshumanizador y menos apelando a la violencia. Y estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Un jugador de fútbol o también un jugador. Quiero también recordar que no solamente estamos hablando, porque a veces incluso se añaden otro tipo de vulneraciones, puedes estar... connotaciones machistas. Efectivamente, ¿no? O LGTBI-fóbicas y que tú puedas manifestar que no te gusta cómo ha desempeñado su trabajo un jugador, pero jamás el insulto. Y por eso digo que esto ya no va solamente de decir, no, yo no soy racista, no. Hay que ser antirracista en los campos de fútbol, en cualquier momento en lo que tengas, nos interpela a todos, decir, oye, no, censurar e incluso dirigirte a quien lo haga y decir, no, oye, así no, esto no es el reflejo de los valores que en este Mundial, con esta selección, nuestra selección, que son los valores de nuestro país, ¿no? Una sociedad diversa, solidaria, que suma esfuerzos y que juntos nos hace más fuertes. ¿Hay islamofobia en nuestro país? Bueno, lo que está claro es que hemos visto que muchos de esos mensajes, un porcentaje muy elevado, decía tu compañera, van dirigidos precisamente a personas del norte de África, personalizándolos en Lamine Yamal, ¿no? Así que... Sí, y además, antes del Mundial, recuerdo el amistoso que fue contra Egipto, donde el musulmán el que no vote. Quiero decir que no es la primera vez, ¿no?, que nos encontramos ante esta situación. Claro, el problema es cómo se puede combatir contra todo esto. ¿Se puede hacer? Bueno, indudablemente claro que se puede hacer. O sea, yo no voy a bajar los brazos. Insisto que esto es una labor que nos corresponde a todos. Y a mí me gusta mucho una palabra que es la corresponsabilidad. Y toda la sociedad tiene que estar en esto. Y principalmente también yo creo que es importante el papel que tienen muchos deportistas. Muchos jugadores que más allá de su gran desempeño deportivo dan un paso hacia adelante y son auténticos activistas. Y tenemos ejemplos fantásticos como por ejemplo Borja Iglesias o como por ejemplo ese mensaje tan espectacular que Iñaki dedicaba a los hermanos Williams, ¿no? Que Iñaki dedicaba a su hermano diciendo, mira, has ganado un mundial, pero has puesto mucho más en evidencia, has demostrado lo que es, ¿no?, una persona con esa escuela que también tienen ellos en Ghana, ¿no?, lo que es un proceso migratorio, lo que es un esfuerzo y un salir adelante y ese gesto de brindar a su madre el trofeo, ¿no? Yo creo que no podemos obviar el foco y el gran altavoz que supone el fútbol. Decía Lamine que el fútbol es integración, entonces, pues yo creo que en esto estamos todos, ¿no? ¿Es el seguidor de fútbol violento y racista o son los violentos y racistas los que se aprovechan del fútbol? Bueno, yo creo que los que son violentos y racistas hay que ir, que caiga todo el peso de la ley contra ellos, ¿no? Yo creo que es mucho más los buenos ejemplos, las buenas prácticas, la gente que se comporta de una manera respetuosa, pero sí que los comportamientos que detectemos así, pues bien sean en redes sociales, insisto, con ese compromiso de las plataformas o con eso, o con uno mismo también. Yo
también, aparte del estar con las plataformas, estuve con influencers, con personas que tienen contenidos digitales y que también hacen ese ejercicio, ¿no? De estar ahí, de ser activos. A veces es mucho más molesto, es mucho más costoso, ¿no? A veces la pasividad es más fácil, pero no estamos en esas. Hay que estar, como digo, manifiestamente activo contra estos comportamientos que al final ensombrecen algo que es mucho más grande, mucho más positivo, mucho más bonito, insisto, en esos valores que son los que somos como sociedad, ¿no? ¿Han encontrado colaboración de las diferentes redes sociales? Lo digo porque normalmente este tipo de redes sociales se lavan mucho las manos, o por lo menos lo hacían antes. Era muy complicado el hecho de perseguir a alguien por haber hecho un comentario. Creo que eso, gracias a Dios, poco a poco va cambiando y no se normaliza el hecho de que cualquier persona, sea más o menos pública o no, pueda recibir un insulto de una persona anónima, porque creo que es gran parte del problema, el anonimato que hay en las redes sociales. ¿Se empieza a tener una colaboración ya por parte de todas estas redes sociales de decir, oye, aquí hay un problema que hay que atajar? Sí, sin duda. Ya te comentaba que el año pasado, con ocasión de lo que pasó en Torre Pacheco, hicimos una convocatoria. Las principales Facebook, X, YouTube, TikTok e Instagram acudieron. Está un grupo permanente creado. Insisto, se ha mejorado notablemente la retirada, los tiempos de retirada. Yo quiero también ver que son diferentes las propias redes sociales entre sí mismas. Lo que puedas ver en YouTube no es lo mismo que Instagram. Sí, o hay que algunas TikTok, más agresivas que otras. Y luego tienen ya sus propias también normas de comunidad. Entonces, yo creo que en ese sentido yo quiero destacar ese compromiso y esa actitud proactiva porque nos va... Al final, ellas también quieren contenidos de calidad y yo creo que en eso nos va mucho a todos como sociedad, ¿no? Yo no sé qué capacidad hay de poder limitar el acceso de la gente a las redes sociales. Y me explico. Cuando uno tiene asociado una cuenta a un DNI, normalmente suele ser bastante menos abierto, vamos a decir más cobarde, no es capaz de decir lo que diría cara a cara. Y cuando tú estás en una red social con tu foto, tu nombre, y que la gente sabe quién es, la gente se tapa. Pero cuando uno está desde el anonimato, dice barbaridades, ahí queda y no pasa nada porque lo ha dicho alguien, un fantasma, como que no existe. No hay ninguna forma de controlar el hecho de decir... Un DNI asociado a una cuenta, si esta persona incumple, se le retira la cuenta o lo que sea, el perfil, no se le vuelve a dejar entrar y se acabó el problema. ¿No se puede llegar a ese punto de ninguna manera? Bueno, esas cosas pasan, de hecho, y hay contenidos que se bloquean y hay permisos que se deniegan. Y quiero lanzar también un mensaje. Este gobierno está absolutamente comprometido, sobre todo con un aspecto esencial, que es la salud digital de los menores, ¿no? Porque estamos viendo también que efectivamente no todo se puede valorar igual en determinadas franjas de edad o determinados contenidos, y en ese sentido estamos muy alineados también con la Unión Europea. Sabes que hay normativa también que tiene mucho que ver con directivas europeas, pero yo creo que el tema es muy serio, ¿no? Y la salud nos preocupa, y la salud también digital, la vida que se tiene en redes sociales también es algo que es objeto de trabajo por parte del gobierno. Estaba comentando antes, Isa, algunos de los datos de la encuesta, del estudio, y decía que durante este Mundial había aumentado el tema de delitos de odio o digamos, comentarios racistas, de odio, insultos. Más de un 50%. Sí, que es una barbaridad. Una barbaridad. ¿Está estigmatizado el fútbol en ese sentido? ¿Como que hay poca educación dentro del mundo del fútbol? ¿Que nos falta educación? ¿Sabes lo que pasa? Que hemos visto también, eso es lo bueno de tener me parece muy importante, ¿no? Este observatorio da muchísima información, es importante para poder hacer políticas correctas, hay que tener un diagnóstico muy ajustado a la realidad, ¿no? En estos tiempos en los que a veces campa a sus anchas la desinformación, y hemos visto también en otros grandes eventos, porque el deporte, insisto, tiene un altavoz potentísimo, y en otros grandes eventos como fueron los Juegos Olímpicos, pues también había un incremento importante de discursos de odio. Pero insisto, yo creo que el compromiso de las plataformas, de las políticas que van en la buena dirección y del conjunto de la sociedad, yo creo que, como decía el propio presidente en uno de los mensajes, ¿no? Pues que gane el mejor y que pierda el racismo, ¿no? Yo creo que eso es el objetivo que perseguimos. Lo que pasa es que parece un poco, y yo aquí barro en este sentido para casa, porque yo me dedico al mundo del deporte, pero da la sensación
que esto solo pasa en el mundo del deporte o que se potencia en el mundo del deporte. Es como que parece que todo lo que está alrededor del mundo del deporte se magnifica de alguna forma en la que tiene un impacto. Es cierto que no es lo mismo un mundial que un congreso de cualquier otra historia, un congreso médico, evidentemente, no tiene más impacto, lógicamente, pero de alguna forma creo que el deporte siempre queda envuelto en ese tipo de asuntos, ¿no? Por eso te decía que es tan importante las declaraciones que hacemos los responsables públicos, y te voy a decir que como ministra de Migraciones, lamentablemente, una de las cuestiones fundamentales que es objeto del ministerio es dar datos oficiales para luchar con los bulos y la desinformación que siempre se ceban y ponen el objetivo a la población migrante, en cuanto a que aumenta la inseguridad, en cuanto a que vienen a cuestionar nuestra sociedad, nuestro buen desempeño, en cuanto a que vienen a cobrar paguitas. Y hay una parte muy importante de mi trabajo, sobre todo en este proceso de regularización, que ha consistido en desmontar con datos, con verdad, con evidencias, muchos bulos y desinformaciones que se ceban y que ponen el objetivo a la población migrante. O sea, que no solamente pasa en el ámbito deportivo, lamentablemente. Por eso, desde lo público y desde la tribuna política hay que ser muy exigentes y muy responsables con las declaraciones que uno hace. Bueno, voy a decir que antes de entrar a esta entrevista hemos estado charlando un rato en el despacho y precisamente estábamos hablando de a lo mejor de la mala utilización que se hace o ir a buscar información donde realmente no se debe. Claro. Porque mucha gente piensa que las redes sociales son medios de comunicación y realmente no es lo mismo ir a buscar la información a la cadena SER que ir a informarse a lo que diga un youtuber. Claro. Pero el problema es que ahora mismo la sociedad está influida por ese tipo de opiniones. Pero si a mí me parece fenomenal las opiniones, pero siempre tengamos los datos oficiales. Y si yo estoy compartiendo un dato que es oficial y es que el 15% de los afiliados a la Seguridad Social que hacen crecer a nuestro país, que hacen que seamos un motor de crecimiento de empleo, son afiliados extranjeros que vienen, como los hermanos Williams o como Lamin, a desarrollar su proyecto de vida después de un proceso migratorio muy doloroso, y esa es la realidad, pues luego uno puede opinar, pero por lo menos que el punto de partida siempre sea la información veraz y los datos oficiales, que son los que publicamos en el Ministerio, entre otros, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Antón Meana. Yo, escuchando a la ministra, primero quería hacer una reflexión que hemos hecho más de una vez, Yago. ¿Sí? Si tienes delante, por ejemplo, a Vinicius, te pone muy nervioso por su forma de jugar y quieres sacarle del partido, y lo que se te ocurre gritar en la grada es mono o puto negro, es que eres un racista. O sea, no hay que darle muchas más vueltas al asunto. Claro. O sea, no se puede justificar. Yo entiendo que en un partido de fútbol tú le grites al delantero rival fuera. Esto no es la ópera. Yo entiendo que hay una serie de gritos en el campo que dentro del respeto hay una rivalidad deportiva que te hace silbar al rival o que te hace decirle al delantero del equipo rival fuera, fuera, fuera. Que eso sea parte del fútbol no justifica que, bueno, pues como ese es negro le llamo puto negro, pero yo no soy racista, solo lo digo en este contexto. Bueno, creo que ya queda claro con lo que estamos viendo con Vinicius, con Lamine Yamal en los últimos años y con este informe que hoy ponemos en el larguero sobre la mesa, que eso ya está afortunadamente totalmente claro, que aunque sea un momento puntual, que no existe la enajenación mental, que si tú no eres racista no le llamas puto mono a nadie. En una grada eso está clarísimo, te puede salir otro grito. Repito, voy a ser lo más dulce posible, decirle fuera, fuera a uno que está marcándote un gol y que te pone muy nervioso. Pero que si el insulto es racista, es porque es racista. Al que no es racista nunca le va a salir llamarle mono a Vinicius. O no le va a salir llamarle moro a Lamine Yamal. Eso, afortunadamente, a la mayor parte de la población no le sale. Y yo quería preguntar, a lo mejor es ir mucho al dato, pero si se da a veces la circunstancia, ministra, que haya gente que llame de manera racista a un futbolista y 5 minutos después le idolatre en redes sociales. O sea, si ese componente ocurra, que le digas a Lamine Yamal porque fue una jugada moro de mierda y a la jugada siguiente le pongan por las nubes. Si estamos en ese punto de locura de la gente que se expresa de manera racista en redes sociales. Mira, yo lo que te puedo contar son ir un poquito más al detalle de los datos. Mira, el 74% de los insultos con contenido racista buscan deshumanizar al objetivo, por decirlo de alguna manera. El 15% incita directamente a la expulsión.
¿Te suena, no? Esto de expulsar. Sí, pero a la expulsión del país. De un futbolista. No de tarjeta roja, sino de la expulsión. Pero, ministra, de futbolistas que son españoles. Efectivamente. Como Lamine Yamal o como Nico Williams, que son igual de españoles que Yago, usted o yo, exactamente igual, pero les quieren expulsar del país con ese insulto que eso es, pero que bueno, ponen. Es que hay formaciones políticas que también utilizan esos verbos de expulsión, ¿eh? Y el 14% promueve directamente la violencia. Directamente la violencia contra ese jugador. Es durísimo. Es durísimo. No, y sobre todo lo que decía ahora Meana, el hecho de que de toda la vida en el mundo del fútbol, que a lo mejor es, digamos, el deporte rey aquí en este país, era normal. No, es que yo voy al estadio y puedo gritar lo que me dé la gana. Pues no, eso se ha acabado. Claro. Y eso es lo que creo que tenemos que trabajar todos para decirle, no, es que ese que está gritando en la grada, tú moro de mierda, tal, hay que sacarle y entre todos los que están alrededor ser capaces también de denunciarle. Eso hablaba yo cuando te decía de lo de la corresponsabilidad, ¿no? Yo ahora poco porque no puedo, ¿no? Pero yo voy al estadio también, aprovecho. Rojilla. Sí. Yo soy socia de Osasuna y es verdad que cuando no me pasa, insisto, porque la verdad que puedo ir poco y no me pasa, ¿no? Afortunadamente, y voy con mi hijo. Y si viera ese comportamiento, sí. Es que no puedes decirle no y ponerte cara de no circunstancias de mira, no hay un energúmeno o una energúmena, no. Es coger y decir, oiga, perdone, mire, es que esto aquí, es que esto no está bien. Y eso es lo de ya no vale con no yo no lo digo, sino que hay que ser antirracista, ¿no? No mirar para otro lado. Eso es. Pasa que también te puedes encontrar algún cafre y también hay que ver la situación. Me parece bien la denuncia, pero es que te puedes encontrar algún... Lo mismo en redes, ¿eh? Y desde luego no compartir, no retuitear. Eso sin duda. Eso es, bueno, pues yo creo que eso es... Yo siempre pienso que con grandes pasitos se consiguen las grandes cosas, ¿no? Marcos. Para mí hay un punto fundamental, es decir, esta selección ha sido transversal, ha unido, ha aglutinado y no se puede entender bajo ningún concepto lo que está sucediendo y lo que nos demuestra este estudio del Observatorio Español del Racismo y la xenofobia. Porque cuando tú pones el foco en Lamine o en Nico, estás poniendo el foco en realidad en tu pobreza como sociedad, porque no eres capaz de entender que esta es una sociedad abierta y no se ministra. El mapa está hecho, el diagnóstico está hecho, pero cuando hay políticos de la dimensión y de la talla como el señor, y no lo voy a nombrar porque le estaríamos haciendo un favor, que no entiende que esta sociedad es abierta, eso cuando tú intentas avanzar, en realidad estás dando 1, 2 o 3 pasos hacia atrás porque luego hay personas que no caminan en la misma dirección. Claro, por eso decía que cuesta mucho dar pequeños pasitos, pero que con unas declaraciones desafortunadas que pues vamos hacia atrás muchísimos metros, ¿no? Porque es inexplicable. Luego, y encima si la explicación es que no, es que era sarcasmo, no, es que el sarcasmo por definición es precisamente intentar ofender al otro, ¿no? Entonces, eso es lo que efectivamente exijo, ¿no? Que tengamos que ser absolutamente responsables, aunque algunos evidentemente, bueno, pues quizás es la opinión, ¿no? Con esto de la prioridad nacional, ¿no? Pero efectivamente, claro, un pasito, pues cuando encontramos eso es un... Yo también le digo, ministra, el hecho de... También hay ciertos políticos que están en el gobierno y están en la oposición. Bueno, diría, es que hay políticos en todos los sentidos que también utilizan mal las redes sociales y eso también habría que denunciarlo. El hecho de estás pidiendo una educación, una forma de comportarte y uno no puede poner un tuit insultando a un oponente político. No se puede permitir y creo que a los primeros hay que denunciar y decir, si esto hacen los que están gobernando o tratando de gobernar o en la oposición de nuestro país, ¿qué no hará el ciudadano en su casa, no? Bueno, vamos a ver, yo creo que de lo que estamos hablando aquí son de discursos de odio y la línea entre la libertad de expresión y ya dar un paso hacia adelante, yo creo que hay que marcarla bien, ¿no? Y ahí yo también cuestionaría, esto es como lo del huevo y la gallina, ¿quién empieza primero? Yo desde luego soy de las que pienso que hay que tener siempre un respeto absoluto en las formas, pero la verdad que, bueno, pues a mí me da mucha pena. Bueno, has hablado del gobierno, yo como ministra del gobierno he sido objeto de tantos... Hablo de los políticos en general. Sí, bueno, pero ahora te has referido a la... Porque hay muchos que utilizan las redes sociales que dan vergüenza. O sea, de decir, pero bueno, esta persona está en el gobierno, esta persona está tratando de gobernar, está en la oposición y está llamando, como recientemente, cruce de declaraciones de un lado y otro, mamarracho, de un lado para otro.
pues a mí me da vergüenza escuchar ese tipo de cosas. Bueno, hay muchas sesiones de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Fíjate, yo te cuento mi experiencia personal, que a veces yo creo que es lo que uno puede aportar, ¿no? Yo me tuve que cambiar de sitio en el Senado para poder hacer mi trabajo, que es dar cuentas, contestar a las preguntas que se me formulaban, porque no podía desarrollar mi trabajo en unas condiciones de higiene auditiva. Pues qué triste. Quiero decir que al final yo creo que hay que tener pues una responsabilidad y un respeto, y yo desde luego lo intento llevar a cabo todos los días. Aritz. Sí, ¿qué tal? Bueno, pues yo quiero en realidad saber si penalmente está igualmente tipificado un delito de odio en redes sociales respecto a uno en un estadio, porque tengo la sensación de que sale gratis insultar en redes, que igual no es así, pero aparte de que hay mucho menor de edad que lamentablemente pues ve que tiene barra libre para insultar en redes sociales, alguien llamando mono, como decía antes Santomeana, a Vinicius, que alguien decirlo de manera anónima, como también se comentaba, en redes sociales, me parece que no se persigue igual. No sé si esto es así. Bueno, fíjate, desde el año pasado el Ministerio de Interior tiene puesto en marcha el tercer plan de acción contra los delitos de odio, que tiene una línea específica centrada en el deporte y también a lo que ocurre en las calles. Por eso decía que es importante, tenemos un código penal, una cosa es el observatorio del Ministerio de Inclusión, pero indudablemente, pues aquí hablamos de que las conductas que estén tipificadas, por supuesto que hay un plan de acción que persigue esos delitos de odio. Bueno, yo creo que nos quedan muchísimos pasos por dar y nos queda mucho que evolucionar, pero creo que de alguna forma ya la sociedad también le ha entrado en la cabeza. Hay gente muy cerril que le cuesta mucho y que evidentemente hay que tratar de educar, pero por lo menos a mí, ministra, la sensación que me da es que poco a poco vamos dando esos pasitos, que hay que tratar de no darlos para atrás, sino seguir avanzando, pero que poco a poco nos vamos educando y va entrando en razón que hay cosas que son intolerables y que por mucho que se hubiese hecho, no, es que esto se ha hecho toda la vida, pues mal hecho, hay que empezar a cambiarlo. Sin duda, y yo creo que el triunfo de la selección, la española y también la selección la española, la masculina y la femenina, yo creo que esos valores de diversidad, de trabajo en equipo, de solidaridad, yo creo que eso sin duda, eso es lo positivo, ¿no? Aparte de, por supuesto, el éxito deportivo, pero cuando decimos que esta victoria trasciende, es que refleja, pues la España que somos, ¿no? Y el fútbol es integración y yo me quedo con eso. Sin duda, vamos en la dirección correcta, pero lo que tenemos que ser es contundentes y estar todos en esa misma línea. ¿Ha podido seguir todo el Mundial? Bueno, desde luego los partidos no me los he perdido y luego me vas a perdonar, pero claro, es que soy navarra y entre Merino y mi compañero de clase López Vallejo, que es uno de los psicólogos de la selección, pues es muy bueno, por cierto. Muy bueno, Sí. Tengo un muy buen recuerdo y además estuve con él en Moncloa el otro día, tuve la suerte, así que este triunfo también tiene un puntito navarro que no lo podemos obviar. Pues algo que ha tenido el fútbol durante todo este Mundial es que ha unido un montón a la gente. Sin duda. Y durante mucho tiempo, nosotros estábamos allí, me tocó a mí el lunes en Cibeles, también estaba Meana y estaba Herráez, y había un ambiente, y ahí no había colores ni historias, no había ni un incidente, más de 2 millones de personas en la calle. Creo que es de destacar, y joder, si estamos así, ¿por qué no podemos estar así siempre, no? Es la pregunta del millón. Yo creo que estamos más así de lo que nos parece. Lo que pasa que a veces por las noticias o... Fíjate, te voy a dar un dato, ¿no? Que, fíjate, el 86% de las votaciones en el Congreso salen adelante, se traducen en acuerdos publicados en el BOE. Y a veces es noticia el desacuerdo o lo que no ha salido adelante. O sea que yo creo que somos muchas más veces esa España junta y diversa y plural, y es un gran país que las cosas que a veces pues hacen más ruido y son más noticia. Si es que unidos nos lo pasamos mejor y somos mejores, hombre. Yo creo que tenemos que tender y ganamos mundiales y ahora ya miramos al 2030, ¿no? Encima los organizamos. Primero la Eurocopa del 2028, que también vamos a ir a por ella, pero luego la nuestra. Bueno, primero la Liga, que queremos. empieza ya enseguida, ya lo has dicho, ¿no? Nada, en menos de un mes. Bueno. Meana. Estaba Yago revisando las notas de la entrevista y no, es que me quedó con una frase que no hemos comentado luego los del Sanedrín, que es duro que se haga un informe antes sabiendo lo que va a pasar y que ocurra, ¿no? Digo, que es duro, ¿no? Que ustedes cuando lo preparan, que tiene que ser duro darse el golpe contra la realidad, que hagan este informe de manera preventiva y que luego llegue un mundial y ocurra. Está bien tenerlo, está bien poder denunciarlo, pero que también es un poco frustrante, ¿no? Decir, me he encontrado más o menos
lo que pensé que me iba a encontrar. Bueno, lo importante y el mensaje es que lo estamos monitorizando, y eso quiere decir que monitorizamos porque sabemos qué pasa y hacemos para que no pase. Y bueno, y efectivamente yo creo que me quedo en positivo, y eso quiere decir que estamos haciendo algo que igual antes no hacíamos, ¿no? Que era mirar muy detenidamente lo que pasa en los márgenes de un evento deportivo de esa magnitud. Ministra, no quería despedir la entrevista sin hacer un poco referencia a la situación que está viviendo. No tiene nada que ver con el deporte, pero no somos ajenos a lo que sucede. Ayer hablamos con un miembro de la Federación Española de Fútbol que había puesto a disposición la ciudad del fútbol de Las Rozas para todas esas personas o parte de esas familias más vulnerables por el tema de los incendios. La situación es terrible. Y simplemente ahora queda ayudar a esas familias. El que lo haya perdido todo, pues intentar que vuelvan a normalidad lo antes posible, pero el momento es terrorífico. Sin duda, quiero, por supuestísimo, te agradezco que me des la oportunidad de mandar el mayor de los abrazos, la solidaridad a todos los que están sufriendo, a los que están viviendo este momento tan complicado, y ante lo que tenemos que estar también unidos, lo estabas comentando, en ese necesario pacto de Estado contra la emergencia climática. Y por supuesto apoyando a todos los que están están sufriendo la dureza de estos incendios. Me manda un mensaje Manu Carreño y me dice que cuando vuelva él, que tiene que volver a visitarle. Ah, vale, pues será un placer, que disfrute de sus vacaciones merecidas. Dile que sí, que claro, que siempre, por supuesto. Está escuchando, así un abrazo a Manu. Ministra, mil gracias por la visita, gracias por las explicaciones que creo que son muy necesarias en un tema en el que no nos podemos poner de perfil y todos tenemos que estar remando en la misma dirección. Y nada, que aquí en este sentido van a encontrar el apoyo de todos los compañeros, todos los medios de comunicación para luchar contra esta lacra que por desgracia todavía tenemos en nuestra sociedad. Fundamental labor la que hacéis también vosotros, por supuesto. Gracias. La verdad es que sí, muchas veces tenemos que hacer más de lo que hacemos. Ministra, mil gracias. Un abrazo, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.